Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Si alguien se suma, luego lo acepto y bueno, se suma a, a donde vengamos. Bien. Bueno, buen día. Primero, gracias por estar acá, por sumarse. Mi nombre es Micaela, soy parte de la UNITE. Me recibí hace poco, el 25 de abril, del profesorado en inglés en nuestra facultad. Eh, Hice introducción a la lengua inglesa en mi primer año, en el 2019. Eh, Era distinto introducción a la lengua inglesa en ese momento, no estaba dividido en A y en B. Eh, Era un poco más exigente, se podría decir. Eh, de hecho, éramos muchos en lengua inglesa, uno y menos en lengua y en fone. Hoy en día están bastante equiparados los números. Eh, pero bueno, no dejaba de tener el mismo criterio de evaluación, el mismo objetivo, los mismos temas gramaticales, por ejemplo, e incluso conceptuales, la mayoría. Nosotros también veíamos identidad, memoria y género, que es lo que se sigue viendo en ILI. Entonces, basándome en mi cursada en el 2019 y en las prácticas docentes, en didácticas y prácticas docentes 2, hacemos prácticas en introducción a la lengua inglesa. Eh, es que voy a moldear este grupo de estudio. Ustedes van a tener evaluaciones tanto orales como escritas, en donde van a tener que desarrollar una opinión y en donde van a tener que después usar la lengua en sí. Que van a ser más ejercicios que estén direccionados a evaluar tal vez las herramientas que tienen de vocabulario y gramática, más que de narrativa y de oralidad, ¿no es cierto? Eh, y lo que yo me vengo encontrando con alumnos, alumnas de introducción a la lengua inglesa en el ingreso, soy colaboradora del ingreso hace 3 años, es que al no tener como una gramática de base fuerte o establecida o que les brinde confianza como para poder soltarse a hablar y a escribir con confianza, es que después vienen ciertas inconsistencias en los exámenes, en las partes gramaticales y también en las narrativas, porque al no tener como un buen control, digamos, o ya les digo, una base sólida de gramática, hace que haya muchas inconsistencias en la narrativa o en la escritura de la opinión que hacen que después no termine habiendo mucha coherencia, cohesión en ese texto y sea difícil de leerlo y sea lo que efectivamente los lleve a no tener éxito en ese examen. Entonces, lo mismo pasa, veo yo, en los orales. Les cuesta por ahí expresarse o si lo hacen hay muchas inconsistencias de nuevo, que es lo que también tal vez los lleva a desaprobar, ¿no? Entonces, encontré como que el factor común entre las tres partes del examen es la falta de abordar la gramática en profundidad. Em, no digo que no lo hagan en clase ven muchísimo de gramática, pero tal vez lo que tiene ILI es que va bastante rápido, si bien se ven los temas, tal vez hoy estás con un tema, mañana lo seguís, pero ya pasado se ve uno nuevo. Encima este año hubo muchos paros, feriados, entonces tal vez todo eso hace que vayan acumulando dudas y no puedan ir avanzando. Entonces, bueno, pensé que tal vez revisar un poco la gramática sea un buen punto de base para después empezar a ajustar otras cosas que tienen que ver con la expresión, con la escritura de, bueno, ok, una vez que ya sé más o menos qué tiempo verbal quiero usar para escribir una opinión, eh, expresiones más concretas para escribir la opinión. Bueno, la idea es ver más o menos como un popurrí de cosas hoy. Les hice la encuesta y lo más votado fue presente simple y continuo y pasado simple y continuo. Em, Así que bueno, la idea es que revisemos esos 4 tiempos verbales con la teoría y que practiquemos un poco, incluso tengo un par de ejercicios que traje, y en la medida que vayamos viendo las cosas les voy a ir diciendo, no sé, ejercicios que tal vez se encuentren en el examen o cuál es el enfoque de ILI con respecto a este tema gramatical. Eh, E incluso tal vez si quieren podemos ver qué haríamos si tuviésemos que formar una opinión de ese texto. Así que
sin dar mucha más vueltas, sí quería como hacer esta breve introducción para que sepan para dónde vamos a ir. Vamos a arrancar. Bueno, entonces, lo ideal sería que no sea yo explicando solamente, sino que puedan participar para ver qué tipo de dudas tienen, qué cosas tal vez no se entienden tanto. Entiendo que tal vez la mayoría no quiera participar o no lo pueda hacer incluso, pero estaría bueno de que si pueden responder a las preguntas que vaya haciendo, lo hagan para que sea algo más en conjunto, ¿sí? Bien, uno de los tiempos verbales, en realidad dos de los tiempos verbales que ustedes vieron hasta ahora y que trabajaron en retorno, en relación con la identidad, fueron presente simple y presente continuo. Bien, ¿alguien se acuerda la principal diferencia entre presente simple y presente continuo en cuanto al uso? Si alguien no se anima a abrir el micrófono y prefiere escribirlo en el chat, no hay problema. Hola, buen día a todos. Buen día, Juli. Bueno, el presente simple es para hablar sobre hechos presentes y que pueden llegar a ser cotidianos, y el presente continuo habla más de una acción que todavía está sucediendo. Perfecto. Entonces, como bien dijo Juli, presentes simples para narrar todos hechos presentes que pueden estar relacionados con las rutinas, ¿sí? Que pueden, no, en realidad que están relacionados con la rutina. No les pregunté algo. ¿Prefieren que este grupo de estudios sea en español o en inglés? Yo prefiero español porque la verdad en el listening estoy un poco complicada. Bien, perfecto. La mayoría prefieren español, generalmente, por una cuestión de que justamente les explican en inglés en las clases, entonces es como que, bueno, pará, pongamos un parate, primero entendemos en nuestra propia lengua y después entendemos en inglés. Pero por los dos le preguntaba porque por ahí dicen, bueno, no, prefiero en inglés para ver si entiendo, si no. Perfecto. Bien, entonces, presente simple, rutinas, todo lo que tiene que ver con lo rutinario, con las cosas que hacemos todos los días, con las cosas que pasan a diario. Ahora, el tema de que cuando uno dice rutina, ay, alguien se quiere unir a esta llamada y no lo estoy dejando, paren. Bien, cuando nosotros decimos la palabra rutinas, a veces los alumnos tienden a directamente asociarlo con ciertas palabras que efectivamente tienen que ver con la rutina, como em, adverbios de frecuencia, always, usually, never, o palabras que son every day, every week, ¿sí? Y está bien relacionarlo con esas palabras, pero no es solamente eso, sino que el presente siempre lo usamos para narrar hechos cotidianos en sí, no necesariamente tiene que ver siempre con palabras específicas de always, usually, bla, 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 ¿sí? Esas palabras son las que nos van a dar la clave de que sí, efectivamente hay que usar present simple, pero ahora vamos a ir viendo ciertas cosas cuando hagamos el ejercicio para que veamos esto de que no se aten solamente a ese tipo de palabras. También podemos tener, por ejemplo, hora a las 12, a la 1, a las 3. Ahí nos marca un tipo de rutina, ¿sí? Bien. Pero a grandes rasgos, el presente simple se usa para narrar hechos en presente que tienen que ver con las rutinas, con lo cotidiano, como dijo Juli. Cotidiano, vamos a agregar esa palabra. Bien. Mientras que presente continuo, eh, Juli dijo algo que todavía está sucediendo. Es algo que está pasando en el momento, ¿sí? Es algo que está sucediendo ahora, ¿bien? No estamos haciendo referencia a algo que hago todos los días. Esa es la diferencia de un presente simple, ¿sí? El presente continuo solo lo uso para hacer énfasis en que hay algo que está sucediendo ahora. Y generalmente presente continuo tiene palabras claves
que nos van a ayudar a reconocer qué está sucediendo ahora. No siempre, ustedes tienen que estar atentos a leer todo el texto. Cuando ustedes tengan que completar con presente simple, presente continuo, tienen que primero leer todo el texto para entender el contexto, para entender, ok, me está hablando de algo que es cotidiano, algo que pasa siempre, algo que está en presente, uso presente simple, pero acá cambió de repente a contarme algo que está haciendo ahora, algo que está sucediendo en este momento, y ese cambio señala que cambiamos a presente continuo. Bien, entonces, a grandes rasgos, primero vamos a hablar de los usos, rutina y cotidiano versus cosas que están sucediendo en el momento. Ya les digo, ahora vamos a practicar un poco y vamos a ver más a fondo y más en fino, ¿sí? Em, Ejercicios que se pueden llegar a encontrar ustedes con estos dos tipos de tiempos verbales. Ili en el examen suele usar mucho los ejercicios que ustedes tienen en el cuadernillo. En el cuadernillo tienen muchos ejercicios de, bueno, completen con los dos tiempos verbales. No se basa tanto en, bueno, completa con presente simple un ejercicio. Ejercicio 2, completa con presente continuo. Eso es más modalidad instituto, por ejemplo, instituto de inglés, escolar, el hacer la diferencia entre dos, sino que Ili lo que va a hacer es, bueno, completar con algún tiempo en presente, por ejemplo, y que ni siquiera les digan presente simple y continuo. Ustedes tienen que saber que fueron los dos tiempos verbales en presente que estuvieron trabajando. Y que en el mismo texto tengan que completar con los dos, ¿sí? Así que cuando nosotros lleguemos a la parte de los ejercicios, vamos a hacer ambas cosas. Vamos a tener dos ejercicios, uno con presente simple, uno con presente continuo, por separado, para que practiquemos la gramática por separado, y vamos a tener un texto que habla de la identidad de una persona, en donde van a tener que completar con ambos tiempos verbales. ¿Qué es lo más difícil? Que es darse cuenta cuando uso presente simple y cuando uso presente continuo, ¿sí? Entonces vamos a hacer los dos para tener ambas citas, ¿sí? Bien, sigo permitiendo gente, perdón, voy frenando. Bien, ahí va. Bien, en cuanto al uso, eso. Después hay otra diferencia que tenemos que marcar entre presente simple y presente continuo, que es el tema de la sintaxis, ¿sí? Es decir, cómo yo voy a construir la oración en ambos tiempos verbales. Así como tienen usos distintos, también las oraciones se arman de forma distinta, ¿sí? En presente simple hay un rasgo fundamental de presente simple que no se pueden olvidar, que en los orales suelen pasarlos por desapercibido. Entre los nervios de que estoy hablando en inglés con un profesor y me están evaluando y todo el contexto, les suelen olvidarse de agregarle esto al verbo. Y pasa muchísimo, y a mí me pasó incluso durante la carrera, y no solo en ILI, en materias de cuarto incluso, que por ahí me ponía re nerviosa y la gramática de repente se me borraba de la cabeza. Entonces me parece que está bueno hacer énfasis en que no se lo olviden, sobre todo si están en una materia en la que les están evaluando este tiempo verbal, ¿sí? ¿Cuál es el rasgo que tiene presente simple que no se pueden olvidar a la hora de completar, de hablar, etcétera? En cuanto, ¿no?, a cómo vamos a completar los verbos, a cómo vamos a escribir esa oración. Ese rasgo que no se tienen que olvidar es agregarle la S al verbo cuando estamos hablando de personas como he, she, it. O una persona sola. Ay, ¿qué toqué? Bueno, ahí está. Una persona sola, sí. Bien. ¿Por qué digo esto de una persona sola? Es decir, todo lo que es singular. Porque muchas veces cuando de repente en la oración no se encuentran con he, she o it, ahí es cuando se olvidan de ponerle la S al verbo, ¿sí? Entonces, cuando en una oración o cuando nosotros estemos hablando de una persona que no soy yo,
que no somos nosotros, que no estoy haciendo referencia a un plural, el verbo, cuando nosotros hablemos de esa persona, tiene que ir con S o ES. Ahora después cuando hagamos los ejercicios vemos por qué ES, ¿sí? Pero esto es fundamental. Esto es fundamental, sí. Entonces, si ustedes tienen una oración como she, no sé, get up at 7. Y tienen que completar con presente simple, porque están hablando de una rutina. Ella se levanta a las 7 de la mañana, es rutinario, es algo que hace en su cotidiano, ¿sí? Entonces es presente simple. Tienen que reconocer que la persona es she y que cada vez que tenemos she al verbo le voy a agregar la S. Bien, esto es clave. Es uno de los errores más típicos, más comunes, sobre todo en el oral, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de mí mismo, cuando hablo de nosotros, de vos o de ellos, acá, o incluso en plural, es decir, por ejemplo, dos o más personas, cuando hablamos de este tipo de personas, el verbo sin la S, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué carajos esta diferencia? ¿A quién se le ocurrió? Es una cuestión gramatical de la lengua, no tiene una razón en sí misma de, a ver, porque es plural va con S. Bueno, sí, pero ¿por qué los plurales van con S? Porque son más. Digo, los plurales, ¿por qué van sin S? Perdón, perdón. ¿Por qué los plurales van sin S? Porque son más, entonces no le agrego más cosas. Bueno, no. La razón, el de por detrás de por qué esta diferencia gramatical, ni idea. Sí, es así y ya, y lo aprendemos medio a rajatabla, que es así. Entonces, cuando yo en una oración tengo they get up at 8, vuelvo a tener el presente simple, pero acá tengo que reconocer que they es una de las personas, uno de los pronombres que no lleva la S en el verbo. Entonces, ¿qué hago? Copio exactamente igual el verbo que está adentro de paréntesis. Queda igual. Bien. Esto es medio confuso a veces para los alumnos porque dicen, ¿qué hago? ¿Pongo exactamente lo mismo entre paréntesis? Y empiezan a dudar porque es como, bueno, no, no puede ser lo mismo. Sí, es lo mismo. Queda igual, no se asusten, ¿sí? Bien. Dijimos que también la S va cuando hablamos en singular, cuando mi sujeto es singular. Entonces yo puedo decir the cat, que esto aparece mucho en los exámenes de ILI. Aparece mucho el she y el he, pero también aparecen muchos nombres, por ejemplo, que ahí es cuando entran en duda. Cuando yo tengo una sola persona como sujeto mío, el verbo tiene que ir con S. Cuando es singular, el verbo va con S. The cat. El gato es uno solo. Entonces, yo puedo decir the cat y mi verbo es eat breakfast every day. Come el desayuno todos los días. Y acá tengo que pensar que mi sujeto es uno solo, entonces como es singular, le tengo al verbo entre paréntesis, que es each, agregarle la S. Lo mismo pasa cuando tienen un nombre, que esto es lo más común en ILI. Si yo les pongo, por ejemplo, Janet. Janet es una sola persona. Janet go to school on Mondays. Estoy hablando de su rutina, que va a la escuela los lunes. Janet es una sola persona. Entonces mi verbo go, el verbo go que está entre paréntesis, tiene que tener la S, porque estoy hablando de una sola persona. En este caso se le agrega la ES, que vimos acá arriba. ¿Por qué? Porque los verbos que terminan en O llevan ES. ¿Sí? Todos los verbos que terminan en O. Por ejemplo, lo voy a escribir de este lado. Do, cuando le agregamos la S, es la ES. Go, ES. Y queda goes. En este momento no se me viene ningún otro verbo cuando hay que termine en O. ¿Sí? Pero todos los verbos que terminan en O se le agrega ES. Después vamos a ver a cuáles otros más.
Bien. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo que es Janet and her friend, es Janet y su amiga, ya tengo dos personas. Mi sujeto pasa a ser plural. Janet and her friend go to school together. Van juntas a la escuela. ¿Sí? Como mi sujeto pasó a ser plural, el verbo va exactamente igual que adentro del paréntesis. ¿Por qué es plural? Porque estoy hablando más de una persona. Bien, esto en cuanto a la sintaxis de presente simple. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto ahora en este momento? Pueden hacerla, yo les digo, prender el micrófono o enviarla por chat, ¿sí? Hagan las preguntas que quieran. Ninguna pregunta acá va a ser son o que me digan, ay, esta es una pregunta medio boluda. Ninguna pregunta es pregunta boluda, literal. Sobre todo, incluso cuando estamos hablando de gramática, ¿sí? Porque la gramática es confusa, no entiendo cuándo uso esto, cuándo uso aquello, ¿sí? Entonces, pregunten, pregunten, pregunten. Aprovechen que no soy docente de ustedes, no los estoy evaluando. Em, Fui alumna como ustedes en la facultad, en la carrera, así que yo era de las que levantaba la mano y hacía preguntas 80 veces si era necesario, no tenía problema y así fui aprendiendo un montón, así que me parece que es clave, ¿sí? Yo, si veo que ustedes no preguntan sí o sí, porque entiendo que, bueno, no tienen ninguna consulta, entonces por eso no me preguntan, pero si la tienen, no duden en hacerla, ¿sí? Yo por lo menos no tenía preguntas de este Bien, tema. Gracias. bien, perfecto. Si algo Hola, no se... buen día. Ajá, sí, si Eh, algo no se a mí entiende, lo tienen alguna que, duda, me preguntan, ¿sí? Me dicen, ¿puedes repetir eso? No tengo drama. Juli. a mí lo que se me recomplica es diferenciar cuando se le agrega la ES en vez de solo la S. Bien, ok, entonces veamos eso ahora. Es una regla gramatical, ¿sí? Que se la tienen que medio que aprender de memoria, la verdad. Les voy a ser sincera. No hay como eh, un razonamiento útil que darles para cuando, ¿sí? Bien, entonces, a tener en cuenta cuando hablemos de presente simple. Cuando los verbos, si estamos hablando en español, lo voy a poner en español. Cuando los verbos terminan en o, en ch, en sh, en x, en y, van en que lo voy a chequear por las dudas. Sí, está bien. Bien, está bien, está bien. Cuando los verbos terminan en o, en ch, sh, x, y, a esos verbos se les agrega es. No solo la s, sino que la e y la s. Bien. ¿Y a qué nos referimos cuando el verbo termina en o, en ch? Por ejemplo, do my homework. Do termina en o. Entonces, como termina en o, lo que voy a hacer es agregarle es. Otro. Watch. Watch termina en ch. Como termina en ch, yo a ese verbo no le agrego la s sola, sino que le agrego es. ¿Sí? Hay una razón por esto. Vamos con otro verbo. Esperen. Wash. Wash, lavar. Wash termina en sh. Como termina en sh, a mi verbo le tengo que agregar es. Fix. Uy. Fix, arreglar. Mi verbo termina en x. Entonces
¿qué tengo que hacer? Agregarle ES. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? Como por ejemplo tidy. Tidy my room. Ordenar la habitación. Los verbos que terminan en Y tienen una regla más. Yo escribo tidy, pero antes de escribir la Y, cuando le agrego S al verbo, solo cuando le agrego la S al verbo, esa Y tiene que pasar a I latina. Y recién ahí le agrego ES. Entonces, los verbos que terminan... Voy a agrandar esto así. Los verbos que terminan en Y tienen una regla más, que es la Y se transforma en I y le agrego ES. ¿Cuándo? Cuando la letra anterior a la Y es una consonante. Porque, ¿qué pasa en el caso de play? Play no es place. Play es place. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal. ¿Sí? Entonces, si mi verbo tiene una Y y antes de la Y hay una consonante, le agrego ES. Y para agregarle ES, tengo que cambiar la Y por una I. Si mi verbo tiene una Y, termina en Y, y antes hay una vocal, agrego la S sola, sin la ES. ¿Bien? Ahora, hay una razón a por qué esto. ¿Por qué la ES en vez de la S? La razón es una cuestión fonética. Es muy difícil pronunciar. Si yo a watch le agregara solo la S, se pronunciaría watches. Si yo a wash le agregara la S sola, sería washes. En cambio, con la S, esto pasa a ser watches, washes, que es mucho más fácil de pronunciar. Cuando ustedes estén en fonética, van a ver que este sonido, watch, se pronuncia con la lengua en el paladar atrás de los dientes. Y la S también va en el mismo lugar. El tema es que cuando nosotros decimos watch, fíjense que hacemos como una pausa del aire. Watch. El aire en un momento queda estancado atrás de la lengua. Watch. Y si yo después de hacer eso, tengo que hacer una S, es re difícil de pronunciar. Muy difícil de pronunciar. Entonces, con la SH pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando yo tengo que pronunciar estas palabras, lo que se encontró en los años en el que el inglés fue cambiando, avanzando, porque el inglés viejo no es el mismo de ahora, cuando empezaron con estas reglas a cambiar su forma de pronunciar y a cambiar también su forma de escribir, se dieron cuenta que era muy difícil de pronunciarlo, entonces se creó la regla de la ES para que se pueda pronunciar. Esa es la razón de por qué. Ahora, si yo les digo, bueno, tienen que pensar si el sonido es difícil de pronunciar con la S, le agrego la ES. Es mucho más difícil acordarse de la regla. Entonces, la regla, en conclusión, es si los verbos terminan en O, en CH, en SH, en X o en Y, le agrego la S. ¿Sí? Julia, ¿ahí quedó claro? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. De nada. Claro, porque mi duda era como en la ING, cuando termina con consonante y vocal, capaz que cambia y así, esa era mi duda. Ah, sí, también tiene otra regla. Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es con la ING. Bien. Esto en cuanto a presente simple. Vamos a presente continuo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la sintaxis de presente continuo? Dos cosas. Paren, acá voy a insertar una fila abajo. Bien. Orden de palabras. Cuando nosotros estamos en presente simple, es el sujeto y automáticamente el verbo. ¿Qué puede haber entre el sujeto y el verbo? Un adverbio de frecuencia.
Lo pongo entre paréntesis porque puede estar como puede no estar, ¿sí? Los adverbios de frecuencia, always, usually, never, sometimes, ¿sí? Siempre, a veces, nunca, casi siempre. Todos esos están entre la persona y el verbo. En presente continuo, en cuanto al orden de las palabras, siempre el inglés va a tener el sujeto, que esto es algo que tal vez les pase cuando ustedes armen la opinión. El inglés siempre tiene el sujeto, el español no. Yo digo, por ejemplo, hoy vamos a ver, y no les dije, hoy nosotros vamos a ver. Pero el inglés siempre dice, today we are going to see. Entonces, el sujeto siempre. Y ante la duda, lo pongo. ¿Sí? ¿Es necesario que acá lo repita? No sé, lo pongo por las dudas. ¿Sí? Bien. En presente continuo hay otra regla sintáctica. La persona, el verbo to be, que recuerden que son tres, ¿sí? Es am, is, are. Después del verbo to be viene el verbo. En el caso de presente simple dijimos que va a tener la S o la ES. ¿Sí? En el caso de presente continuo, el verbo va a tener ing. Siempre. Siempre va a tener ing. Para todas las personas. En presente simple, la S o la ES depende de la persona. En presente continuo, la ing no depende de la persona. Va para todos. Lo que depende de la persona es el verbo to be. Cuando hablamos de nosotros, usamos am. Cuando hablamos de he, she, it, el verb to be es is. Insisto en lo mismo. Si es una sola persona o singular, es is. Cuando hablamos de we, you, they, plural o dos personas o más, el verbo to be es are. Esto es lo que hay que tener en cuenta para presente continuo en cuanto a cómo formo la sintaxis y cómo armo la oración. A veces nos pasa de que corregimos exámenes y se olvidaron del verbo to be, ¿sí? Acuérdense, entonces, la regla presente continuo siempre, siempre, siempre tiene tres cosas. Persona, verbo to be y ing. Presente simple siempre tiene dos cosas, la persona y el verbo con S. Pero se le puede agregar una tercera que es el adverbio de frecuencia, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a la sintaxis de presente continuo. Para mí la sintaxis de presente continuo es más fácil que la de presente simple. Porque el verbo to be es más conocido, sí, es algo que generalmente la mayoría ya sabe, ya conoce y entiende cómo funciona y bla. Entonces es acordarse eso nada más y después la ing va para todos. Entonces, por ejemplo, yo tengo Susan, vuelvo a lo mismo, Ili usa mucho nombre más que pronombre. Si yo tengo Susan, es una sola persona, es singular, mi verb to be es is, y al verbo le agrego la ing. So Susan is cleaning now. Es algo que está sucediendo ahora. Bien. ¿Se entendió esto de la gramática? ¿De la sintaxis del verbo to be con ing? Yo creo que sí, porque no es tan difícil en este punto. Ahora, Juli preguntaba, ¿cuándo es que cambio la Y, la I? Bueno, vamos a ver eso justamente. Denme un segundo. Voy a buscar acá. Bien, entonces, el tema de la ing. Así como presente simple tiene la regla de la ES en vez de solo la S para los verbos que terminan en O, CH, CH, X, Y, la ING también tiene su regla. O sea, horrible, porque qué ganas, ¿no? Los verbos que terminan en E, la E se saca y se pone la ING. Entonces, yo, por ejemplo, tengo make. Make, hacer. Yo quiero decir, un amigo me pregunta, ¿qué estás haciendo? I'm making a cake. Estoy haciendo una torta. Entonces, ese make no se escribe making. De nuevo, una cuestión de pronunciación imposible. La E se borra. ¿Ven que me lo corrige?
La E se borra y se pone la ing directamente. ¿Sí? Bien. Después, vamos con otro. Verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. A esos verbos se le duplica la última consonante. Voy a dar un ejemplo claro y corto para que se lo acuerden. El verbo run. El verbo run tiene R, consonante, en el medio U, vocal, y termina en consonante. Es un sanguchito, consonante, vocal, consonante. A estos verbos lo que se le hace es duplicar la última consonante. Entonces, cuando le agrego la ing, tengo que tener dos n. ing. Otro ejemplo que es típico de esta regla, el verbo travel. ¿Por qué no me lo corrige? Bueno, hoy vieron que me corregía. Y ahora le pinto eso. Bueno. Para que, perdón, voy a poner el celular en silencio. Ah, ya sé por qué no me lo corrigió. Bueno, travel. Termina. Mi terminación es consonante, vocal, consonante. A este verbo, la mayoría lo que hace es, como termina en esta regla, consonante, vocal, consonante, se le duplica la última consonante y recién ahí se le agrega la ing. Ahora, ¿por qué no me lo corrigió Google Docs? Lo acabo de buscar porque no entendía por qué no me lo corregía. Y dice que en el inglés americano se prefiere con una sola L, mientras que en el inglés británico se prefiere con doble L. Qué pesados, por Dios, encima que ya tienen miles de reglas gramaticales para estas cosas, uno elige una y el otro la otra. Pero bueno, sí, aplica la regla también para este tipo de verbo. Bien, ¿qué pasa cuando los verbos terminan en IE? Los verbos que terminan en IE, como por ejemplo lie, he's lying, está mintiendo, he's lying. ¿Cómo haríamos si entendemos que la regla es, si termina en E, le saco la E? Ok, le saco la E, le agrego ing, pero me queda doble I. Ok, no puede terminar en doble I. Entonces, ¿qué hago? Le saco la I y agrego solo ing. Pero ling, ya se perdió el verbo si le saco todas las letras. Entonces, ¿cuál es la regla cuando mi verbo termina en IE? La E se la saco y la I la cambio por una Y. Entonces me queda lying. Cambio la IE por una Y. ¿Sí? Entonces, verbo que termina en E, saco la E. Verbo que termina en IE, cambio la IE por una Y. Bien. Listo, eso es como lo que más tienen que saber. Bien. Esa es como la regla con el tema de la ing, ¿sí? Esta suele ser lo más común.
duplico la consonante final, si la terminación es consonante, vocal, consonante, ¿sí? Bien. ¿Qué cosas son claves para completar con ambos tiempos verbales? Presente simple, o sea, cuando por ejemplo ustedes se encuentren, como les decía, en el examen es muy probable que se encuentren con un texto en donde tienen que completar con los dos tiempos verbales, no con uno o con otro, sino con los dos. Y lo que les están evaluando es si saben diferenciar cuándo usar uno del otro. Cosas claves. Presente simple tiene palabras claves que nos indican que es presente simple. Ejemplo, every day. Uy. Every day. Y los adverbios de frecuencia. Always, usually, never, bla, bla, bla. También establecen, por ejemplo, la hora en cuando algo sucede rutinario, ¿sí? Pero después, tal vez vean que hay un texto que arranca, bueno, yo por ejemplo, I'm Micaela. I'm 24 years old today. I work in an English institute. I work at school and I love English. No sé ninguna de estas palabras y completé todo con presente simple. ¿Por qué? Porque estoy hablando de factos, de cosas que son así. Sobre todo cuando estoy presentándome a mí mismo o de otra persona. ¿Sí? En esas presentaciones, ustedes que están trabajando identidad, presentan generalmente los textos primero a la persona de la que se está hablando en el texto. Entonces, si yo digo, bueno, no sé, por ejemplo, Tobías es un integrante de la comunidad mapuche, em, vive con toda su familia, les gusta estar en contacto con la naturaleza, em, comer, no sé, alimentos sacados de la planta natural, conservan el agua, bla, bla, bla. No usé ninguna de todas estas palabras, no dije ni siempre, ni todo el tiempo, ni todos los días, pero estoy presentando a la otra persona y estoy contando cosas que son así en su vida cotidiana. Sí, es un facto. Él vive ahí, es parte de esa comunidad. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta a la hora de completar con presente simple. A la hora de completar con presente continuo, también hay palabras clave, como at the moment, en este momento, now, ahora, right now, ahora, es como más fuerte. Bueno, y hay un par más, pero estas son las tres típicas, ¿sí? Presente continuo, a diferencia de presente simple, generalmente tiene estas palabras. En algún lado del texto lo van a tener, ojo, porque a veces puede estar lejano, así que tienen que leer todo. Bien, ¿tienen preguntas hasta acá de esto? Porque vamos a pasar a la parte del ejercicio. No, yo creo que se entendió. Bien, bueno, miren, recién estoy viendo el chat. Terminan en doble S, sí, también crosses, le agrego la S, porque terminan en S, sí, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. La llamada se va a cortar en 6 minutos, me decía recién. Sí. Así que les voy a pasar por el grupo de WhatsApp un screenshot de este cuadro que acabo de armar y vamos a hacer los ejercicios. Así que voy a cortar la llamada, nos volvemos a unir y cuando nos volvemos a juntar les comparto los ejercicios, ¿sí? Para que practiquemos estos dos tiempos verbales. Wake up in a small shelter made by bamboo in plastic. ¿Qué pusieron acá? Wakes. Wakes. ¿Por qué? Habla de Pues su rutina. ¿Qué palabra clave hay entonces en el texto para
decir que es presente simple. Every day. Every day. Como tengo every day, automáticamente me marca rutina presente simple. She always up and her mother. ¿Cómo completaron acá? Gets up. Gets Gets up. Excellent. Acuérdense de pronunciar bien la S, ¿sí? She always gets up. Gets up. Háganla fuerte, así en el oral. Las profes no se confunden. ¿Qué nos pasa? Con las S, la S es un sonido muy suave, ¿sí? Entonces, en el hablar, por ello digo, she always gets up and por ahí no se escucha la S, entonces hagan fuerte ahí. She always gets up, and, o sea, que no quede duda de que dijeron la S. Bien, y el otro va a ser igual, and helps her mother, ¿sí? She always gets up and helps her mother. Bien. Palabra clave, adverbio de frecuencia, always, ¿sí? Bien. Right now, she prepared tea and a small snack to share with her mom. ¿Qué completaron acá? Preparing. Preparing, ¿qué le falta? Was. El verb to be. El verb to be. Y como estamos con presente simple, is. She is preparing tea and a small snack to share with her mom. Acuérdense que siempre para completar con presente continuo van a tener dos cosas, dos palabras, verbo to be y el verbo con ing. ¿Cuál es la palabra clave o las palabras claves que nos indican que cambiamos de rutina a algo que está pasando ahora? Verbo de frecuencia. ¿Cuál? Adverbio de frecuencia. No es Que tanto en este adverbio de caso frecuencia en realidad, porque los adverbios de frecuencia son de presente simple, sino el right now, right que es un now, adverbio. okay. Right now. Adverbio, okay. Justo ahora, she's preparing tea. Cuando tenemos este tipo de palabras, este tipo de frase, automáticamente nos indica que es present continuous. Bien. This moment remind her, of home. At 9 a.m., she, y acá lo voy a ir completando, yo les voy explicando si aceleramos y podemos ver un cachito de pasado. At 9 a.m., she attends religious school. Tenemos la hora que nos está indicando, no lo tomen como siempre, pero sí, el hecho de tener la hora nos está marcando que estamos hablando de la rutina de ella ahora. ¿Sí? A las 9, ¿qué hace? Va a the religious school. ¿Qué hace ahí cuando va a la escuela? A las 9 a.m. cuando va a la escuela. She learns about her religion, but she can only practice it at school or at home. ¿Sí? She learns. Acá no tienen en esta oración una palabra clave, pero tienen que entender que estamos hablando de esto. Texto. A las 9 va a la escuela. Quiero que es importante que primero lean todo el texto, porque no siempre tienen las palabras clave. Pero acá entendemos que estamos hablando de la rutina, ¿sí? Es parte de su rutina escolar. At the moment, Janet is reading books. Palabras claves at the moment. En un texto como este, generalmente estas palabras para presente continuo están presentes. ¿Por qué? Porque hay que marcar el cambio de rutina a algo que pasa ahora. Y la única forma de lo que lo podemos hacer es a través de los adverbios de este tipo, ¿sí? Por lo cual estén atentas a eso. Bien. At the moment, Janet is reading books and drawing pictures in the learning center. She enjoys drawing animals and flowers. She enjoys. Enjoy es es un verbo mental. ¿Qué quiere decir mental? Disfrutar no es una acción que se lleva a cabo con el cuerpo, como por ejemplo levantarse, ¿sí? Despertarse, lavarse los
los dientes. Todas esas son acciones que llevamos a cabo con el cuerpo. Disfrutar es un verbo mental. Es algo que pasa en nuestra mente. Los verbos mentales generalmente, es casi que una regla fija, no van con presente continuo. Salvo que esté haciendo una referencia a algo que está pasando ahora muy explícita. ¿Sí? Que yo diga, ahora está disfrutando hacer esto. Ahí sí. Pero los verbos mentales generalmente van con presente simple porque son rutinarios. Yo amo. ¿Vieron que McDonald's tiene, no sé si saben que McDonald's tiene un eslogan que es I'm loving it? Es medio agramatical, I'm loving, encima I'm loving sin la G. Yo estoy amando esto, no es yo amo, es algo que me pasa todos los días, si lo amo siempre, salvo que algún día eso se termine, pero voy a hacer referencia a que se terminó. Pero como son verbos que pasan en la mente, son acciones que pasan en la mente, son cosas que son siempre así. A mí me gusta, yo odio, todas esas cosas que son mentales, pasan siempre. Si uno odia el pescado, por ejemplo, no es que ahora lo odio y en 10 minutos lo dejo de odiar. Por eso van con presente simple. Bien. She enjoys drawing animals and flowers, but she doesn't like drawing people. No vimos el negativo. Cuando tenemos el negativo en presente simple, usamos don't or doesn't. Y cuando usamos don't or doesn't, el verbo va sin la S, siempre. No importa la persona. Cuando en presente simple uso negativo, el verbo va sin S directamente. Her best friend Abul is also there. He doesn't, porque lo tengo que poner en negativo, y el verbo, cuando estoy usando negativo, va sin S, va igual que como están los paréntesis. He doesn't draw well, but he paints, fíjense que tiene la S este verbo, porque estoy hablando en singular, estoy hablando de él. He paints beautiful pictures. Life is not easy for her, but she is strong. Acá es el verbo to be, solo, ¿sí? ¿Tienen preguntas, dudas o algo que se les haya complicado en este ejercicio? Yo no, gracias. Bien. Con respecto a pasado, simple y pasado continuo. Son las 12 y yo tengo el grupo de estudio de ILI B ahora, por lo cual no lo vamos a llegar a ver, pero les quiero decir dos cosas principales. Acá. Cuando hablamos de pasado simple o pasado continuo, tienen que tener en cuenta dos cosas. El uso pasado simple es para acciones que ya terminaron completamente. Terminaron completamente. Finalizaron, ya está, se terminó. Pasado continuo, la diferencia que tiene con pasado simple es la duración de la acción. Es una acción que duró más tiempo, en el sentido de, a esa hora yo estaba haciendo esto. Yo dije, bueno, yo hice, ya está, lo hice y lo terminé, pero cuando uso pasado continuo es, bueno, yo estaba haciendo esto, como que la acción es más larga. Eso por un lado, pero en realidad pasado continuo lo usamos más para hacer referencia a que algo estaba sucediendo en algún momento. Algo estaba sucediendo. Algo estaba. Y si los ponemos en conjunto a pasado simple y continuo, que es lo que suelen hacer en los exámenes, vamos a hacer así. Pasado simple y pasado continuo generalmente se introducen juntos, ¿sí? Y es así. Pasado simple se utiliza. Vamos a primero con pasado continuo, para que sea más fácil. Past continuous. Pasado continuo lo usamos con una acción que estaba sucediendo. ¿Sí? No sé, yo estaba limpiando los platos, lavando, ¿qué limpiando? Yo estaba lavando los platos. Es una acción que estaba sucediendo. Y pasado simple lo vamos a usar para la acción
que interrumpió lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos en español. Yo estaba lavando los platos, esto es pasado continuo, algo que estaba sucediendo, cuando mi mamá me llamó. Pasado simple. Entonces, fíjense, usé pasado continuo para esa acción que estaba sucediendo. Mientras que la acción que interrumpió lo que yo estaba haciendo, que fue que mi mamá me llamó, va en pasado simple. ¿Por qué? Porque esa acción ya terminó, fue lo que hizo mientras yo estaba haciendo otra cosa. En inglés, esto queda así. I was washing the dishes when my mother called me. Y acá tenemos que tener en cuenta dos palabras clave. Para past simple, pasado simple va después de la palabra when. Pasado continuo va después de while, la palabra while, que significa mientras. Entonces yo puedo decir, while I was washing the dishes, mientras yo estaba lavando los platos, my mom called me, mi mamá me llamó. El mientras ya nos da la pauta esto de que es algo que estaba pasando en un tiempo. Mientras yo hacía esto, algo pasó. Ese algo que pasó va en pasado simple. Ahora, yo puedo decir lo que dije más arriba. I was washing the dishes when my mom called me. Entonces, fíjense esto. Después de when va pasado simple. Después de while va pasado continuo. Y no cambia. ¿Sí? No va a cambiar esa regla. ¿Se entendió eso? Lo expliqué medio rápido. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿No tienen dudas en esto? Esto es lo que más suele aparecer en ILI. Esto es súper importante que lo entiendan. Cuando completen el texto, fíjense, dice when, dice while. Son dos cosas que están sucediendo en un tiempo, tipo, yo estaba haciendo esto, o es algo que ya pasó y terminó. Pasado simple. Pasado simple también se suele usar para un recuento de acciones que hice en el pasado. Ejemplo, el fin de semana fui al cine, fui al shopping, me compré ropa, dormí una siesta. Estoy haciendo el recuento de eventos que fueron sucediendo en el pasado. Y como ya todos terminaron, los cuento en pasado simple. ¿Sí? Los cuento en pasado simple. Bien. ¿Preguntas? Meli, creo que habías desactivado el micrófono como para hablar. No era para decir que estaba claro. Bien. Entonces, insisto, insoportable con esto, pero esto estudienlo bien, por favor. Y cuando completen un texto con los tiempos verbales, fíjense si tienen estas palabras. While, when. ¿Sí? Presten primero atención a eso. Frénense antes de completar. Hagan un parate. Espero, pará. Tengo when, tengo while. ¿Sí? Y después en cuanto a la sintaxis, recuerden que pasado simple tiene los verbos irregulares y regulares. Los irregulares son los que encuentran en la segunda columna de la lista de verbos. Y lo único que pueden hacer con los verbos irregulares es aprendérselos de memoria. Es practicarlos. El practicar pasado simple con oraciones, todo el tiempo oraciones, que es medio bodrio, es lo que hace que ustedes empiecen a
recordar los verbos. Un ejercicio que pueden hacer es, por día, se ponen el objetivo de aprenderse 5 verbos en pasado, de la lista. Eligen los 5 verbos de pasado. Se los aprenden y los van repasando durante todo el día. Buscan ejemplos. Ok, go es went. Go es went. I went to the cinema. Do es did. I did my homework. Y se los van pegando en algún lado de la casa. Por ejemplo, se hacen stick notes y las van pegando. Go, went. Jueguen al juego de la memoria con esos 2 stick notes. Los mezclan todos y juegan al juego de la memoria. Son juegos que les enseñamos a los chicos cuando les estamos enseñando pasado simple, a los chicos de primaria, que también los podemos usar nosotros porque son los que hacen que nuestro cerebro recuerde ese patrón de go, went, do, did. El juego de la memoria para este tipo de teoría es lo mejor que hay. Lo pueden jugar solos en su casa, hacen los stick notes y las van dando vuelta. Le dicen a alguien que se sume a jugarlo, ¿sí? Lo juegan online, algo, le piden a ChatGPT que se los arme. Bien, es un ejercicio que recomiendo mucho. Y los verbos regulares son más fáciles. Los verbos regulares no están en la lista. Y como no están en la lista, le agrego ed al verbo. ¿Sí? Play no está en la lista. Play es played. Stay, stayed. Watch no está en la lista. Watched. ¿Sí? Esto es lo único que tienen que tener en cuenta para pasado simple, en cuanto a la sintaxis. En cuanto a pasado continuo, tienen que tener en cuenta que va a ser la persona y el verbo to be en pasado. Y el verbo con ing siempre. Los verbos to be en pasado son 2 nada más, es was o were. ¿Sí? Entonces yo digo, I was cooking. He was watching TV. They were learning English. Y ojo con las ing, aplica la misma regla que vimos antes, ¿sí? Acá. Bien, lo expliqué bastante rápido, pasado simple y pasado continuo. Lo que más tienen que tener en cuenta, insisto, otra vez, esto. Le voy a poner acá. Lo voy a poner en rojo para que se lo acuerden. Esto es lo que más les va a aparecer en el examen seguramente, ¿sí? Y ustedes tienen que aprenderse esto, la sintaxis, para poder completarlo bien. Bien, les voy a mandar ahora por el grupo el ejercicio para que practiquen esto. Y cuando termine con el otro grupo de estudio, les voy a mandar el ejercicio hecho, para que ustedes se lo corrijan. ¿Sí? Y si quedan dudas y si tengo tiempo, hoy me hago un video explicándoles pasado simple y pasado continuo, para que les quede explicado con más tiempo, más tranquilo, y que lo puedan ver cuantas veces quieran. La clase de hoy fue grabada, la grabamos desde la cuenta de la UNITE, la vamos a subir al canal de YouTube que tenemos, por si la quieren volver a revisar, por si quieren volver a ver esto. Yo ahora les mando un screenshot de este cuadro. Y no duden en preguntarme en el grupo si tienen alguna duda, ¿sí? Sí, gracias. Bien. ¿Les sirvió hasta acá lo que vimos hoy? Sí. Bien. Dale, también lo mandamos al grupo de Yelp. Perfecto, bien. Yo voy a estar en contacto con ustedes a través de los grupos de WhatsApp. Tenemos el grupo de ILIA, ustedes son ILIA. Ahí me pueden hacer cualquier consulta de todo tipo. Después voy a empezar a activar mi Instagram personal de teacher, que lo estoy como recién activando de nuevo ahora, estoy en esa, donde mi idea es subir explicaciones de todas estas cosas, mucho en relación
con lo que es universitario, ¿sí? Con nivel universitario. Así que cuando vuelva a activar ese perfil, se los comparto también por si quieren ir siguiendo el contenido ahí, por si les sirve, ¿sí? Van a ver cosas de este estilo. Cómo completo un texto con pasado simple, pasado continuo, y cosas que se vayan viendo durante el año, que creo que también es otra herramienta que van a tener y que les va a servir. Vamos a seguir siendo grupos de estudios más adelante. Entiendo que, bueno, van a tener que escribir la opinión, ¿sí? La opinión, elijan un tiempo verbal, generalmente es presente. Consejos para la opinión, sí, recontra. Consejos para armar una opinión. ¿Cómo escribo una opinión? ¿Qué tengo en cuenta? Elijo un tiempo verbal, elijan presente simple, hablen de ustedes. Bien, sí, sí, se los armo. Recontra. Así que bueno, les paso todo eso por el grupo y estamos en contacto, ¿sí? Les agradezco millones, millones, millones por haberse sumado, ya no puedo ni hablar, sumado a este grupo de estudio. No duden en consultarme cualquier cosa por el grupo, no tengo problema en contestar, en mandar audio, en hacer un video. Me dicen, Mica, necesito practicar más pasado simple y continuo, me doy cuenta que no sé, que es donde estoy floja. Les armo un ejercicio y se los mando, y lo hacen, ¿sí? Es mucha práctica el inglés, es mucha, mucha práctica constante. Es insoportable, insoportable. Es mucho ejercicio y mucha constancia, pero es lo que los va a terminar haciendo que estén cancherísimos, ¿sí? Entonces practiquen, practiquen, practiquen. No soy fan de ChatGPT, pero es una muy buena herramienta para cuando tenemos que estudiar solos. Pídanle al chat, necesito practicar pasado simple y pasado continuo. ¿Sabes qué estoy viendo en la facultad el tema de identidad? ¿No me armás un texto para que yo complete con los dos tiempos verbales y que el topic sea identidad? Entonces también se van poniendo en onda con el tema de la identidad, que es lo que va, todo el examen va a estar conectado al tema global identidad, que es lo que vieron en la cursada. Así que me parece que es un buen ejercicio y es una buena herramienta en ese sentido, ChatGPT. Sí. Pero no duden en mandarme, ¿ok? Bueno, los dejo, me voy a dar el grupo de estudio de ILI y B, así que les vuelvo a agradecer por haberse sumado y estamos en contacto, ¿sí? ¡Mua! Que tengan hermoso día, disfruten. Gracias, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes.